yo en 2021, antes de empezar con todo esto, tenía 2 trabajos. Mi hora ha pasado de valer 3 euros y pico como lo era en 2021 a 42 euros la hora prácticamente. Gracias al entrenamiento online. Cuando eres alguien que persevera y además esa perseverancia va bien direccionada, vas a llegar a tu destino. Algo que es imparable no se puede parar, va a llegar a donde tenga que llegar. Hay que formarse, sí, 100%, pero hay que hacer mucho más. Que muchas veces el error es, tengo la teoría, pero no la práctica. ¿Quieres ayudar a personas? Pues conviértete en la mejor persona que pueda ayudar a esa persona. Si algo no atrae, por mucho que se publicite, nadie va a comprar. Antes que la publicidad, céntrate en, número 1, crear un buen escaparate. Y número 2, céntrate en ser un buen vendedor. Que al final a la persona no le importas tú eres simplemente el vehículo para su cambio. Por tanto, céntrate en ser el mejor vehículo y en que esa persona de verdad se sienta satisfecha con lo que tú le estás dando. Y que sobre todo se sienta satisfecha con lo que está consiguiendo. Al final nosotros tenemos una forma de ver todo esto, pero y va a haber personas que vamos a atraer, va a haber personas que vamos a repeler, así es la vida. Muy buenas, bueno, dentro nuevo podcast, bienvenido si no os has escuchado nunca y bienvenido también si nos has escuchado en alguna otra ocasión. Hoy estamos Juanjo y yo, vamos a darle caña durante este tiempo, vamos a tener una muy buena conversación que estamos seguros de que vas a poder sacar muchas cosas en claro y tanto si nos escuchas en el coche o si nos escuchas donde sea, seguramente que te lleves mucho de aquí. Y bueno, Juanjo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues la verdad que de maravilla, con ganas ya de poder traer este podcast. Al final, vamos a hablar de distintos temas que sin duda, si quieres empezar en este mundo o ya estás empezando, te van a ayudar muchísimo, te van a dar mucha claridad y sobre todo te van a incluso inspirar para que sigas remando, que al final esto no es algo de hacer y ya, sino que es de hacer y mantener, porque todo lo que nos sube baja y aquí justo en los negocios no hay mantenimiento, o mejora o empeora. Entonces todo lo que sea para mejorar, como escuchar este podcast, pues siempre va a ser bienvenido. Y hablando de bienvenida, vamos a dar la bienvenida al primer tema con el que vamos a empezar este podcast, que es básicamente cómo podemos crear nuestro contenido sin que nos lleve horas y horas. Al final, lo que vemos, ¿vale? Entrando más por esta parte más educativa, en muchos de los entrenadores, nutricionistas, etcétera, es que donde más tiempo están es creando contenido, para luego quizás no crear un contenido lo suficientemente eficiente y que todavía se puede hilar más fino. Y sobre todo aquí Álvaro, tanto Álvaro como yo, es una de las claves con las que dimos y que justo esto nos ha permitido tanto a mí crecer en mi caso, del inicio a 34.000 seguidores que son ahora y Álvaro a crecer a ¿cuántos son? 24, 25, 25.000, 24, 25.000 seguidores. A día de hoy, que a día de que salga este podcast serán más y a día de dentro de un año muchos más. Así que Álvaro, cuéntanos cuáles son las estrategias que son las más indicadas para poder potenciar esta generación de contenido. Sí, 100%. Cosas que hablamos dentro del mundo trainers con todo esto es, para crear contenido uno tiene que hacer contenidos que sean un 7, 8 sobre 10. Eso es muy, muy importante. Entonces, fuera perfeccionismo, fuera hacer un 10 sobre 10, no busques hacerlo todo perfecto porque lo enemigo de lo bueno o de lo muy bueno es lo perfecto. Y podrás ir perfeccionando según vayas dando pasos y según vayas creando ese contenido. Estamos seguros de que, bueno, que los entrenadores que nos escuchan ya crean cierto contenido, ya hacen cosas y en esas primeras publicaciones, si tú buscas ser perfecto y no lanzarte, a pesar de que no sea perfecto, pues seguramente no te lances. Y va a ser un error muy grande si no te lanzas porque al final, como decimos, se perfecciona a partir de hacer. Porque cuando tú publicas, ves ese feedback de las personas que te siguen, de las personas que te rodean y vas a poder ir corrigiendo. Pero si solo buscas hilar más fino y nunca te lanzas, así es como no llegan las cosas y el crecer.
Al final, tanto Juanjo como yo, bueno, hemos subido cientos y cientos de publicaciones. Yo lo leía el otro día, veía en mi feed de Instagram que había subido casi 800 publicaciones en los últimos años. Y claro, realmente es el efecto compuesto, es el interés compuesto dentro de lo que sea. No solo es en los negocios, no solo es en el dinero, el interés compuesto que seguramente muchas veces hayas escuchado, sino que el propio interés compuesto es con las acciones que realizas, y con esa creación de contenido pues no va a ser menos. Al final, lo que yo he podido hacer, o Juanjo, con las cientos y cientos de publicaciones que hemos publicado hace meses y hace años, pues hacen que sea mucho mejor el contenido que estamos haciendo ahora. Y lo perfeccionamos cada vez más, buscamos mejores ideas, buscamos mejores ganchos, buscamos conseguir ser cada vez más virales. Y no haciéndolo perfecto. Eso, lo primero. Buscamos tener contenidos de 7 sobre 10. Y no nos lleva horas y horas y horas una publicación. A muchísimos entrenadores vemos que les lleva una publicación pues 2 horas, 3 horas. Al principio a nosotros sí que nos llevó eso, porque al final tienes desconocimiento de cómo realizarlo. La primera vez que haces algo en concreto, pues sí que te lleva más tiempo, pero luego te vas dando cuenta de que te tienes que hacer más eficiente, ya sabes utilizar bien esas herramientas o esas diferentes aplicaciones que vas a utilizar en ese día a día dentro de tu edición, y te va a llevar muchísimo menos tiempo. Entonces, la idea es eso, que las piezas de contenido, pues un reel o un carrusel, pues nos lleven 15, 20 minutos, 25 minutos a lo sumo, a lo máximo, y que paso a paso vayamos mejorándolo, vayamos haciéndonos más rápidos y creando mejor contenido con menos tiempo. Siempre esa es la idea, ser cada vez más eficientes. Y a partir de aquí, para ser más eficientes con todo esto, a nosotros nos encanta organizarnos por bloques de trabajo para todo. O sea, tanto para la gestión de clientes como para cuando creas publicaciones. Ahora en estos momentos hablamos de esa creación de contenido. Queremos organizarnos por bloques de tareas y bloques de tiempo. Entonces, cogemos media hora, cogemos 20 minutos, buscamos sacar 15 o 20 ideas en esa media hora, y después establecemos otro bloque de tiempo diferente en el que lo que vamos a hacer es desarrollar esas ideas y hacer, por ejemplo, el copy, la estructura o el esquema que vamos a realizar o que vamos a llevar a cabo en cada vídeo que vamos a publicar. Entonces, esas 15 20 ideas, hacemos esos 15 20 guiones o esquemas. Y después, otro bloque de tiempo totalmente diferente, ya grabamos ese contenido. Y en otro bloque de tiempo totalmente diferente, editamos ese contenido. Entonces, haces del tirón sacar ideas, haces del tirón esa creación de guiones o esquemas, haces del tirón esa grabación y haces del tirón esa edición. Y te haces mucho más eficiente, te haces mucho más productivo, porque cuando tú englobas muchas tareas muy diferentes englobadas en un periodo de tiempo y las encadenas, te haces mucho más ineficiente. Y es mucho más eficiente que cojas una misma tarea y hacer muchas mismas tareas. Sí, totalmente. Y aquí algo que destacamos para crear ese contenido es foco en qué puede funcionar, que muchas veces nos enfocamos en hacer el mejor contenido o el contenido que puede ser el más correcto, de acuerdo a la ciencia. Y cuando nos enfocamos en esto, y nos enfocamos, por ejemplo, en la ciencia, nos dejamos de enfocar en nuestro avatar, en nuestro potencial cliente. Y esto es lo que hace que después ese contenido no llegue. Y digamos, ¿por qué he invertido horas y horas de mi tiempo en crear un contenido que no llega? Que no llega, que no se viraliza, que no coge alcance, por el mero motivo de que realmente no te estamos dirigiendo al público que quieres. Si tu objetivo es vivir de esto y te enfocas en hombres de 40 años, que su objetivo, por ejemplo, es quitarse la barriga o marcar sus brazos, y tú le comentas que la mejor rutina según la ciencia es esto porque no sé quién y colaboradores han dicho que tal en un estudio de no sé cuánto, no va a llegar a ningún lado. Porque, ¿qué piensa esa persona? Tienes que ponerte en ese punto. Ya con eso vas a ahorrar mucho tiempo a la hora de crear contenido, porque esa persona va a querer algo fácil, algo resumido, sin mucha paja y directo al grano. Y, por ejemplo, dices, pues si lo que le interesa a mi avatar es si hacer abdominales le quita la grasa del abdomen y la respuesta es que no, por esto y por lo otro, ya tienes un contenido y has tardado en pensarlo 5 segundos, en crearlo, como es tan sencillo, vas a tardar
5 minutos y después puedes incluso crear un carrusel, ¿vale? Un carrusel es un conjunto de historias, perdón, un conjunto de imágenes con más a modo de información, infografía, ¿vale? Pues has creado una infografía, un carrusel con esa información en 5 minutos, te lo grabas, como ya lo tienes fresco a la cámara, ya tienes un Reels, le pones unos subtítulos automáticos, te va a durar 2 minutos y en total en 15 minutos ya tienes creado una publicación para este mes en cuanto a carrusel y un Reel para el próximo mes. Has creado 2 contenidos en 15 minutos. Esto te puede hacer que crees entonces 2, 4, 6, 8 contenidos en una hora y que esto lo puedas multiplicar a mucho más si de verdad te vuelve eficiente, porque esto se puede hacer mucho más eficiente todavía. Por ello que si de verdad quieres crear más contenido, volverte eficiente, a modo de conclusión, lo que tanto Álvaro como yo te diríamos es crea contenido sin buscar la excelencia. Un contenido de un 7 sobre 10 puede estar genial, que siempre tenga calidad, ¿vale? Primero la calidad, después la cantidad, pero siempre y cuando haya un mínimo de calidad, vaya bien direccionado y te permita ser eficiente para generar más contenido de calidad en ese tiempo y por tanto poder atraer más alcance, pues mucho mejor. Sí, eso es. Y algo con lo que me quedo súper importante que dice Juanjo es a quién te estás dirigiendo. Esto también es otro punto clave. Nunca te dirijas a personas como tú. Personas como tú son entrenadores y esos entrenadores seguramente no sean tu público ideal. Entonces, dirígete a la persona a la que quieres entrenar y a la que quieres ayudar. Eso, otro punto trascendental. Y después de esto, me gustaría introducir otro punto y otro tema muy, muy interesante que he estado leyendo hace bien poquito en una web que concretamente se llama Business Insider, que habla pues, de economía, habla de diferentes trabajos, habla de diferentes tipos de negocio y habla de que los entrenadores en España de media cobran brutos 14.400 euros al año. Unos trabajarán 8 horas, otros trabajarán 6, sea lo que sea. Pero la media que sacaba esta web eran 14.400 euros al año. Cosa que es un sueldo que para ser un trabajo presencial y para ser un trabajo en general, pues si lo tienes seguramente que llegas muy justo a final de mes, cosa que en el entrenamiento online es totalmente diferente. En el entrenamiento online te olvidas completamente de esas 6 euros la hora, 7 euros la hora, 8 euros la hora. Esto es mucho más exponencial y el rendimiento por hora que trabajas es muy diferente respecto a cuando trabajas por cuenta ajena como monitor de gimnasio, como entrenador personal en sala o lo que sea. Entonces, aquí Juanjo seguramente nos pueda contar un poquito más, que conozco bien detalladamente su historia en cuanto a en qué situación estaba justo antes de empezar en Mundo Trainers y empezar con el entrenamiento online, cosa que seguramente que es muy inspirador para muchos que nos escuchen ahora, ya que pues antes trabajabas por cuenta ajena y ahora pues parece un poco cliché, pero eres tu propio jefe, eres el que te organizas, eres el que ganas todo lo que ganas y con lo bien que te está yendo los últimos meses, pues seguro que a muchos les puede inspirar. Entonces, Juanjo, si quieres contarnos un poquito más. Sí, voy a contar un poco más, pero antes me gustaría ponerle como un título a la historia que voy a contar, ya que antes has comentado el salario de por horas. Álvaro, quiero que eches la cuenta con la calculadora, ¿vale? Tú la tienes más a mano y dividas 6.700, el mes pasado fueron 6.640 y algo, pon 6.700 por poner una media, ¿vale? 6.700 entre trabajando de media 40 horas a la semana. Vale. ¿Cuánto sale? Entre 40 y entre 4. Entre 4. 41,87 euros la hora. Vale, pues mira, 42 euros la hora. mi hora ha pasado de valer 3 euros y pico como lo era en 2021 a 42 euros la hora prácticamente. Gracias al entrenamiento online. Lo cual es una maravilla. Antes Álvaro ya comentaba un poco de esa historia y yo en 2021, antes de empezar con todo esto, tenía 2 trabajos. Por la mañana me dedicaba a repartir en una tienda de informática
bueno, repartir y hacer de todo, hasta pegar pegatina y lo que hiciese falta. Y por las tardes yo trabajaba en un gimnasio como monitor. Entonces al final acababa pringado de 9 a 1. Normalmente suelo hacer 1:30, 1:45. Esa hora casi nunca, mejor dicho, nunca me la llegaron a pagar. Y luego en el gimnasio estaba de 2 a 6, 7, 8 de la tarde. Normalmente hasta las 8. Entonces estaba pringado desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde y al final del día acababa sacando 30 euros. Era, era una ruina, prácticamente, era una castaña. Y al final, bueno, lo hacía porque quería ganar ese dinero para poder reinvertirlo más adelante en una oportunidad que surgiese. Pasaron los meses, hasta que me llegó la oportunidad que me la presentó en este caso mi entrenador y amigo Sergio, y me presentó la oportunidad de entrar en un programa de trainers y dije, mira, la verdad, tengo justo el dinero exacto ahorrado. ¿Qué puede pasar si lo hago, si no lo hago? Decidí de hacerlo al final, de jugármela y apostarlo todo a una sola carta, porque no te voy a engañar, estaba muy quemado ya, estaba muy quemado y no iba a acabar bien porque estaba muy cansado de tanto trabajar, de no ver prácticamente dinero al final de mes y aunque no tuviese gastos era crecer muy lento y yo no quería eso en esta vida. Por lo que al final pues decidí jugármela, apostar todo a una sola carta, confiar y recuerdo que en ese momento yo invertí todo y me devolvió el cajero la cantidad de 15 euros porque se había quedado atascado y me dio 15 euros. Me quedé con 15 euros y me quedé con esa gana de decir, ahora voy con todo. Y justo fui con todo. Recuerdo que las 2 primeras semanas ya hice 1.500 euros y dije, pues voy a dejar un trabajo. Dejé el trabajo del gimnasio, seguí y al mes siguiente ya dejé el otro trabajo y me dediqué 100% a esto. A día de hoy, trabajando de forma online, como hemos dicho, he pasado de estar cobrando 3, 4 euros la hora, juntando esos dos trabajos que tenía, a estar en 42 euros la hora, trabajando desde casa. Si llueve, no me mojo. Si hace frío, estoy calentito. Si hace calor, estoy fresquito. No tengo un jefe que me esté diciendo lo que tengo que hacer 24/7 y que me tiene quemado. Y lo más importante de todo, disfruto una barbaridad con lo que hago, porque estoy ayudando a personas, veo cómo cambian, cómo se sienten mejor, cómo esto también afecta a su círculo de forma positiva. Y en general, fíjate, cuando te paras a pensar las ventajas que tiene el online frente al presencial, son son infinitas, la verdad. Las oportunidades son infinitas, las capacidades de crecimiento son infinitas. Mucha gente piensa que de forma online no puedes pasar los 1.000 euros o los 20 clientes. Al contrario, se puede llegar muy lejos. Nosotros lo vemos y podemos llegar muy lejos. Y siempre y cuando vayas bien acompañado, que esa parte también es importante y es donde la mayoría falla, en querer encabezonarse a hacerlo por ellos mismos y es donde la mayoría falla. Pero como le decía esta mañana justo también a un cliente, cuando eres alguien que persevera y además esa perseverancia va bien direccionada, vas a llegar a tu destino. Algo que es imparable no se puede parar, va a llegar a donde tenga que llegar. Claro, y aquí, chicos, todos los que nos estáis escuchando, si os fijáis, es pasar de estar tú liderando tu vida a que la lideren otros. Porque cuando tú trabajas por cuenta ajena en algo que no te acaba de gustar, no acabas ni de ganar el dinero que te gustaría ganar, no eres el dueño de tus horarios, de lo que haces en tu día a día. Y muchas veces estás trabajando de algo con lo que no estás de todo a gusto y no es lo que realmente te gustaría. Y pasar a este punto como Juanjo de trabajar realmente de lo que te gusta y poder ganar mucho más y poder seguir aspirando a por mucho más, porque aunque Juanjo hable de estas cifras, se puede llegar a muchísimo más, podemos llegar muchísimo más lejos, pero seguramente muchos de vosotros ya que nos estéis escuchando, seguramente ya con esas cifras de 6.000 al mes, 7.000 al mes, diríais que madre mía, qué auténtica maravilla y sobre todo pues liderándote a ti mismo, liderando tu negocio, estando tú mismo pues llevando todo esto a cabo y haciéndolo algo que te gusta. Así que es brutal, pues cada uno que saque sus propias conclusiones. Al
final todo esto viene de tomar decisiones de a pesar de las circunstancias, de a pesar de la incertidumbre, como decía Juanjo, de a pesar de ese miedo, tomar decisiones y ir para adelante. Yo, en mi caso, por ejemplo, siempre he ido reinvirtiendo y reinvirtiendo y al principio, desde un inicio, pues inviertes sin saber muy bien si va a volver, si va a ser un retorno. Pero si tú estás confiado, si tú crees en que este es tu camino, si vas a dar de ti para dar lo mejor de ti para crecer y para avanzar, es que merecerá la pena, porque lo peor será que te arrepientas más adelante si no diste el paso y no viviste la vida que querías vivir y te atreviste a hacer las cosas que que te habría gustado hacer. Así que siempre os animamos y os vamos a animar a que, a pesar del miedo, pues deis pasos hacia adelante, que toméis acción. Y, y bueno, también queríamos unir todo esto con el siguiente punto del que queríamos tratar aquí en este episodio, que es a estas personas que inician, hay muchísimas personas que, bueno, a mí del Trainer Day de hace unas semanas me llegó una notificación a mi cuenta personal de un entrenador que vio el Trainer Day y luego me escribió preguntándome sobre esto en concreto. Y muchas veces las personas que inician el mundo trainers, pues justo en esos primeros días nos preguntan por esto. Si hacer publicidad al inicio cuando pues acabas de crear esa primera cuenta, cuando estás creando ese primer contenido, esos primeros días o esas primeras semanas. Y en estas ocasiones ya hilos yo esta parte que no es necesario y no es adecuado que quemes balas en esos momentos al inicio con esa publicidad. Al final tu contenido seguramente que no sea muy bueno. Estamos hilándolo con lo del inicio. Tu contenido no va a ser muy bueno porque te vas a lanzar o te has lanzado sin que sea perfecto. Entonces tienes que ir perfeccionando a lo largo del tiempo. Entonces, si tu contenido no es muy bueno y aunque tú creas que es un 7 sobre 10, es un 4 o un 3 sobre 10 porque son tus primeras publicaciones y no pasa nada porque sean así, si tú las publicitas lo que va a ocurrir es que no va a venir de vuelta. No va a venir de vuelta ese retorno, esos seguidores, esa atracción que a ti te gustaría tener. Y va a ser mucho quemar dinero, literalmente quemar dinero, meterlo a la estufa. Porque si algo no atrae, por mucho que se publicite, nadie va a comprar. O sea, si os podéis fijar en empresas o en anuncios por ejemplo, los anuncios de la radio que son de tu zona, de tu ciudad, que parece que no están muy currados, que parece que la empresa no es muy fiable. Albañilería Manolo publicita esta cadena de radio y si quieres un tejado más elegante, pues nosotros te ponemos las tejas. Si no está haciendo una buena publicidad, si lo que ofrece tampoco es atractivo, pues tú no vas a ir a llamar a esa empresa. Entonces va a ocurrir exactamente lo mismo contigo y con tu negocio. No te van a seguir si lo que tú publicas no es del todo atractivo. Entonces, quemar dinero ahí en esos momentos no es el punto en el que tienes que fijarte en estos momentos, sino que eso viene más adelante. Más adelante cuando ya tengas ciertos ingresos, cuando ya estés haciendo 600, 700, 800 euros al mes de forma prorrateada, cuando ya lleves unas cuantas semanas o unos cuantos meses con tu cuenta rodando, creando cada vez mejor contenido, cada vez creando mayor atracción de forma orgánica, a partir de ahí, cuando veas post orgánicos que van bien, que sin publicidad han llegado a personas, ha gustado, a partir de ahí vas a poder, con ya dinero, con ya clientes, invertir y empezar a crecer a partir de este punto, pero nunca lo vemos adecuado justo al inicio, por muy poca audiencia que tengas, porque va a ser quemar dinero y es un punto en el que no estás. Hay muchas personas que justo cuando empiezan en Mundo Trainers, que nos dicen, bueno, ¿y si creo esto? ¿Y si creo una página web? ¿Y si creo tal? Vale, son cosas que se pueden hacer, 100% se pueden hacer cosas, pero tú tienes una energía, tienes un dinero y tienes un foco. Si tu energía, tu tiempo y tu dinero son limitados,
tienes que dedicar ese tiempo, esa energía, ese dinero hacia el rumbo adecuado, hacia el foco adecuado, porque si lo diriges hacia un punto que no es el adecuado, lo que va a ocurrir es que vas a conseguir muy poquitos resultados con mucho esfuerzo, con mucho tiempo, con mucho dinero, y no va a ser rentable, no va a ser productivo, cosa que no es lo que queremos. Entonces, exactamente lo mismo con la publicidad y no será adecuado. Con esta parte, Álvaro y yo decimos mucho que la publicidad es como el doping del negocio, como el doping del negocio. Si entrenas, pues ya sabes cómo funciona todo esto. Además, debes de entrenar si eres entrenador y para ser ejemplo para tus clientes, pero yendo por esta parte de la publicidad, que del otro hablaremos ahora, tú como un escaparate, que es lo que la otra persona va a ver de ti, tienes que ofrecer algo de calidad. Si tú le metes doping a una tienda a un cuerpo que no está trabajado, no va a llamar la atención. Si tú le metes publicidad masiva a una tienda que no llama la atención, nadie va a entrar a la tienda por más dinero que le metas. Por tanto, que se traten en crear una buena tienda, un buen escaparate, bonito, al cual la gente le gustaría entrar. Y de ahí puedes plantear si tiene sentido reinvertir. Pero ojo, reinvertir no significa lo mismo que invertir como tal. Reinvertir, tú estás reinvirtiendo lo que estás ganando. Pero si no estás ganando, no tiene sentido que inviertas. Si algo no funciona, no le metas más dinero. Primero haz que funcione para después meterle dinero y que funcione el doble. Porque muchas veces vemos esto, personas que empiezan y ¿cómo puedo conseguir más gente que me vea y más posibles clientes? Publicidad, ¿vale? Meten publicidad. ¿Qué pasa? Que no les llega ni Dios, pierden el dinero. ¿Es porque no valen para ello? No, sí que valen. Y todos valemos, y tú eres suficiente, y todos somos suficientes, y podemos conseguir aquello que nos propongamos. Pero cada cosa es un momento. Tú no puedes meterle dinero a un negocio que no está generando dinero. Lo que tiene sentido es generar dinero para reinvertir ese dinero. Y ahora con ese dinero puedes generar más beneficios. Pero de lo contrario, al final estás quemando balas. Si tienes que invertir el dinero, de primera, que sea en la cabeza, que sea en la mente, que sea en aquello que ante un naufragio no puedas perder. Entonces inviértelo en la mente, inviértelo en buenos mentores, es lo que te recomendamos, y que eso ya te dé esos conocimientos para poder hacerte rentable, mejorar tu escaparate y ser un buen vendedor. Porque sí, esto es otra. Hay muchas personas que tienen unos escaparates maravillosos, pero no son buenos vendedores. Y si tú no eres buen vendedor, nadie te va a comprar. Entonces primero tienes que labrar unas habilidades financieras. Tienes que labrar un saber vender, un cómo entregar el producto, cómo hacer que ese producto cumpla con lo que quiere la persona, que genere esa satisfacción en la persona para que también después te pueda renovar, pueda haber una recurrencia y por tanto un negocio a largo plazo. Que no es lo mismo un chiringuito que un negocio. Un chiringuito te dura el verano, 3 meses, se cae y se acabó. Un negocio es algo que tiene que ser rentable y mínimamente predecible a largo plazo y a gran escala. Por eso no te centres solo en construir de aquí para arriba, sino céntrate de construir para arriba, pero también a lo largo y a lo ancho y a lo alto y para todas las direcciones. A más grande sea esa torre y no solamente fina, más posibilidades tienes de que si sopla el aire, la torre aguante. ¿Y cómo podemos conseguir esto? Siendo buenos vendedores y buenos entrenadores y siendo unas personas que aporten un servicio y una experiencia mucho más integral. Que al final a la persona no le importas tú eres simplemente el vehículo para su cambio. Por tanto, céntrate en ser el mejor vehículo y en que esa persona de verdad se sienta satisfecha con lo que tú le estás dando y que sobre todo se sienta satisfecha con lo que está consiguiendo. De esta forma vas a conseguir que ahora sí, reinvirtiendo en publicidad, tu negocio crezca, pero que además se consolide, porque tienes personas de dentro y personas que entran y se consolidan, van haciendo que cada peldaño sea más sólido y que ahí cada vez tenga más sentido todo lo que vas haciendo. Por eso, antes que la publicidad, céntrate en, número uno, crear un buen escaparate, y número dos, ¿vale? Que no va uno y después el otro, sino que los dos van a la vez. Céntrate en ser un buen vendedor y sobre todo también en ser alguien que proporciona la mejor experiencia a esos consumidores. Y por concluir esta parte, algo que vemos fundamental es eso, es reinvertir con el dinero que genera el negocio, pero nunca sin antes pulir todo lo demás. Porque tú entras a una tienda que te llama la atención. Y también tú compras en esa tienda que te llama la atención porque la persona que hay dentro es una buena vendedora y te da una buena experiencia. Porque estoy seguro de que no compran las mismas personas que entran o no sueltan lo mismo las personas que entran al Primar que las que entran, por ejemplo, a Louis Vuitton. Al final, ¿qué marca la diferencia? Pues lo que ofreces puede ser
barato y accesible para todo el mundo, pero ser un mal vendedor y que nadie te acabe comprando. O puedes ser más exclusivo, haciendo bien las cosas, siendo un buen vendedor y que por tanto acabes generando ya no solo más ventas, sino mayores casos de éxito y que cuando reinviertas en esa publicidad con mucho más sentido, te reporte grandes resultados. Claro, eso es. Para concluir esta parte, al final, la similitud es. Podemos hacer una similitud muy, muy importante y muy significativa con todo esto. Cuando tú tienes una empresa física, tú mejoras tu producto, le mejoras, le mejoras, le mejoras y lo vendes, ¿no? Y tienes un buen producto y lo ofreces. Muchas veces, como decía Juanjo, nosotros somos ese vehículo para el cambio de la persona, pero nosotros somos el propio producto, somos el propio servicio. Nosotros somos los que vamos a dar ese servicio, ese producto, y tenemos que hacernos mejores en todos los ámbitos y para venderlo es súper importante. Entonces, tienes que invertir en crear esas habilidades de venta, en crear cada vez un mejor escaparate y paso a paso, a partir de ahí, pues ya tienes tu producto, porque eres tú mismo muy bien formado, te haces una persona de valor súper importante que para un futuro te va, te va a reportar pues, un montón de beneficios en todos los aspectos, ya sea en este ámbito del entrenamiento online o en cualquier otro ámbito, te llevas habilidades para toda la vida. Es algo que yo destaco muchísimo de estos últimos años y, y no hace falta invertir en publicidad, sino que tienes que reinvertir en ti mismo, en tus conocimientos y en tus habilidades. Para continuar con otro punto extra que es un poco punzante para algunas personas seguramente, no vamos a decir que todo el mundo que escuche esto pues comulgue con nosotros, al final lo que... al final nosotros tenemos una forma de ver todo esto, pero y va a haber personas que vamos a atraer, va a haber personas que vamos a repeler, así es la vida. Y hablando más de un tema que sale muchísimo en todo el fitness y en todo el entrenamiento online, es la parte de los títulos. De la parte también de ser ejemplo como entrenador. Hay muchas personas que van hablando o van diciendo y van predicando con que los títulos son lo más importante, y hay muchas personas que no son ejemplo. Hay muchos entrenadores que no son ejemplo de lo que predican. Entonces tú no puedes predicar ser una persona con un abdomen definido o marcar y definir tu físico si tú tienes una barriga o si no tienes ese abdomen bien marcado. Entonces, lo más importante como entrenador, como ese escaparate, es que tú hayas pasado por donde las personas que vas a ayudar quieren pasar. Eso es súper importante. Entonces tienes que ser ejemplo no solo por lo que proyectas, sino porque vivirlo en tus carnes va a hacer que las personas que ayudes y que trabajes con ellas, tus asesorados, vas a poder conocer mucho mejor ese proceso. Es como siempre esto ha estado muy presente en mí y es tienes que hacer los ejercicios o tienes que haber hecho los ejercicios que tú prescribas en algún momento. O sea, no puedes prescribir y mandar entrenamientos o mandar ejercicios a personas que tú nunca hayas hecho ese ejercicio. Bueno, entonces, porque si no, no vas a saber la sensación que tiene esa persona cuando lo haga. Y exactamente igual con la parte de la alimentación. Entonces, tienes que ser ejemplo vivo en todo esto y mantenerte en constante mejora, en constante cambio con todo esto. Y no tanto centrarte en la parte de los títulos, en la parte de, pues yo tengo el máster y tengo el no sé qué y tengo el no sé cuál. No, muchas veces todos los que hemos pasado por la universidad, por CAFID, por nutrición, si han pasado personas por aquí, al final te das cuenta, bueno, cuando estás haciendo la carrera igual no te das tanto cuenta, pero cuando sales al mundo laboral, cuando empiezas a hacer cosas realmente que te enfrentas a la vida real, te das cuenta de que hay muchísimas habilidades que no has conseguido, de que hay muchísimos conocimientos que no has conseguido dentro de esa carrera, dentro de lo que te has formado tantos años. Entonces, hay que hacer mucho más, hay que formarse, sí, 100%, pero hay que hacer mucho más.
Entonces nosotros somos unos fervientes creedores en que pues hacer y hacer y hacer hace maestros. Entonces tú haz contigo mismo, sé ejemplo, prueba contigo las cosas y luego poder aplicarlo en otros va a ser muchísimo más sencillo y va a ser súper útil para que la gente mejore contigo. Que las cosas se aprenden a hacer haciéndolas. Tú te vuelves bueno mediante la repetición, no mediante la información. Es la repetición lo que te hace bueno. El trasladar la teoría a la práctica, porque muchas veces el error es, tengo la teoría, pero no la práctica. Entonces no entiendes a tus clientes, no entiendes si lo que estás haciendo tiene sentido, si la otra persona lo va a hacer, cómo se va a sentir la otra persona cuando llega a conseguirlo. Es como, por ejemplo, tú no puedes predicar. Puedes hacerlo, pero no va a tener sentido y no vas a tener resultados positivos para nada. Si hablas de pérdida de grasa y nunca estuviste definido. Si hablas de tener abdominales y nunca estuviste definido. ¿Por qué? Pues porque sí, pues la teoría es muy fácil. Déficit calórico, muévete más, come menos y entrena duro. Vale. Pero cuando esa persona llega ahí, ¿cómo se va a sentir? Cuando se vea con ese porcentaje de grasa tan bajo. Habrá un momento que bien, pero también habrá un momento en el cual ya tenga unas necesidades y tú le digas, pues tienes que seguir, y la persona se sienta de una forma y tú no sepas comprenderla. Y eso lleva a que la persona acabe quemándose, acabe jodiendo su relación con la comida, acabe odiando todo, te acabe incluso odiando y acabe por no renovarte, obviamente. ¿Vale? E incluso cosas pues peores. Por eso también tienes que entender bien a tu cliente y esto se hace siendo ejemplo. Y tú te vuelves ejemplo y te vuelves confiable realmente para una persona cuando has pasado por ahí. Tú no vas al médico y pides que te opere justo el que se acaba de graduar. No, tú vas y si te puedes elegir, elige el que lleve más tiempo operando, te da igual que sea médico o que sea albañil o que sea carpintero, pero si lleva una operación y el otro lleva 450 operaciones, todas con éxito, tú vas al que tenga más operaciones con más éxito. Y no te importa lo que ponga en su pared, si es carpintero o si es lo que quiera ser. Si te va a curar, para adelante. En el entrenamiento es lo mismo. Si te va a poner fuerte de la mejor manera, te va a entender lo mejor posible y ha pasado por ahí siendo ejemplo, tú vas con ese, no vas con el que tiene CAFIT con 7 máster y el número de colegiado que es un código de barras. No. Por eso esa parte que vemos de que si de que te enfoques en tus clientes, de que no te enfoques en, mira, es que Manolo no sacó el título de CAFIT, por tanto Manolo es un intruso porque no tiene el título, entonces él no puede ayudar a personas. Ya, pero Manolo está ayudando a personas y tú no, y tú estás hablando en lugar de ayudar. Entonces, cállate ahí, pon espacio y piensa un poco de introspección. ¿Qué quieres? ¿Que Manolo deje de ayudar a gente o tú quieres ayudar a más personas? El foco siempre va a estar en ti, no en Manolo ni en nadie. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para ayudar a más personas? ¿Es sacarme 7 títulos más cuando nadie me los pidió y a nadie le importa? ¿O es ponerme ya a trabajar, primero en mí y después en otras personas para poder ayudarles? Sin duda la segunda. No, nunca vas a ver a alguien, a no ser que sea una eminencia mundial total, que es muy raro, que sí, que tenga los títulos, que no esté en forma y que ayude, ¿vale? Por eso siempre céntrate en, uno, mejorarte a ti mismo, ser ejemplo. Dos, ayudar a los demás. Y esa parte de los títulos, olvídate un poco. A nivel legal tienes que cumplir, eso sin duda alguna, pero que lo que marca la diferencia sea que tú eres ejemplo, que sabes de lo que hablas y que sabes aplicar con el ejemplo y tienes experiencia. Y lo más importante de todo, que el foco no está en los otros entrenadores o los otros nutricionistas, el foco está en que tú quieres ayudar a tu cliente de la mejor forma. Y ahí es como de verdad se llega lejos. Y no tanto por esa parte del título. No, no, no. Foco en esa parte. Y para concluir esto es, ¿quieres ayudar a personas? Pues conviértete en la mejor persona que pueda ayudar a esa persona. Si quieres ayudar a los demás, primero ayúdate a ti mismo. Y así encontrarás la fórmula para ayudar a los demás de la mejor forma. Porque la teoría es la mitad. La teoría y la práctica ya hace un grado. Pero cuando ya tienes teoría, práctica, experiencia contigo y con los demás, te vuelves un entrenador integral brutal y que sin duda va a tener unos resultados que pueden llegar a ser impresionantes.
Totalmente. La gente que le va bien, la gente que triunfa, la gente que en cualquier ámbito y en el entrenamiento online más de lo mismo, no habla de otros, no critica a otros por si han hecho X cosa o Y cosa, sino que se centran en ellos mismos, se centran en cada vez ser mejores, que es lo más importante, y cada vez prestar un mejor servicio, cada vez tener a más personas contentas y servir al resto, que es lo más importante. Entonces, hasta aquí vamos a dejar ya el episodio de hoy. Juanjo, pues un placer charlar contigo sobre todo esto. Esperemos que haya servido y vendrán muchísimos más episodios como estos en los que pues trataremos de dilucidar muchísimo más todo el entrenamiento online, que hay muchos puntos a aclarar que no están para nada claros y que nosotros hemos venido a ello. Perfecto, pues lo dejamos por aquí y muchas gracias por estar ahí.